La clase de hoy es como una introducción a estos conocimientos que son los misterios de los evangelios secretos que el cristianismo a lo largo de la historia ocultó y que los últimos 20 años se han dado a conocer mucho por Discovery, la National Geographic, History y muchas investigaciones que se han hecho en el mundo. Pero en realidad estos conocimientos son milenarios y se ha encontrado en el año 1945 en Nag Hammadi los conocidos rollos de Nag Hammadi, manuscritos, que fue utilizado por la ciencia, fueron estudiados y develan una contradicción muy importante con la visión que tenemos del cristianismo ortodoxo. Entonces vamos a empezar a entender, primero los voy a poner en, en actualidad, de dónde venimos, era antes, cómo se pensaba antes con respecto a lo que era el cristianismo, porque la visión que tenemos hoy en día es totalmente equivocada, para entender qué esconden esos evangelios. Uno de los grandes psiquiatras conocidos como Carl Jung fue quien, a través de su fundación, también puso parte de dinero para investigar los manuscritos de Nag Hammadi que fueron encontrados en 1945 en cuevas en Egipto, que develan una historia del cristianismo distinta. Carl Jung fue un gran psiquiatra donde una de sus frases más conocidas dice que toda mi vida he explorado los secretos de la mente y los gnósticos de los antiguos tiempos o de los primeros siglos ya lo conocían. En realidad los místicos antiguos conocían los grandes secretos de la naturaleza, de la mente, y hoy en día recién la ciencia está, todo lo que considera descubrimiento de la ciencia en realidad son cosas que ya se conocen hace millones de años sobre la conciencia, sobre el alma, etcétera. Carl Jung desafió mucho la visión científica al descubrir estos conocimientos místicos, gnósticos, y por eso Carl Jung eh, termina escribiendo de todo, habla sobre ovni, alquimia, etcétera, en sus libros, porque él accedió a este conocimiento milenario, y desafía, digamos, la visión ortodoxa. Y también escribió el libro rojo, que está basado en sus propias experiencias místicas. Si nosotros estudiamos un poquito la historia brevemente, esto es algo muy básico, pero esto es historia nada más. ¿Qué pasaba en el Imperio Romano después de la muerte de Jesús? En el imperio, lo que sucedía, eh, que había un montón de creencias en ese momento. Estaban las creencias romanas, que eran politeístas, estaban mezcladas con las creencias egipcias, con las creencias judías, las creencias cristianas, y las creencias persas, entre otras creencias. Todo eso convivía en el imperio en esa época. Y también existían un montón de maestros, digamos, representantes religiosos, que digamos que eran con los que competía Jesús. Uno de ellos fue Apolonio de Tiana, en los primeros años después de Cristo, donde también la teología cuenta que Dios anunció a su madre el nacimiento, como pasó con la Virgen María, sanaba enfermos, resucitó personas, algo muy similar a la historia que conocemos de Jesús. También apareció en esa parte de la historia Simón el Mago, que justamente da casualidad que su maestra, su mujer, tenía orígenes dentro del ámbito de la prostitución, de prostíbulo, como pasó con María Magdalena. Esto es curioso porque en realidad después vamos a ir viendo cómo todo esto se mezcla en el cristianismo, toda esta teología se unifica. Apareció también en esa época Jesús, como un revolucionario de la época. Y la característica que tenía Jesús, imagínense en el imperio, todas estas personas convivían, esas historias y teologías convivían juntas. Lo que sucedió con Jesús es que la gente, cuando lo empezó a seguir, lo empezó a considerar el Hijo de Dios. Y en esa época ya existía un Hijo de Dios, de acuerdo al Imperio Romano. ¿Quién era? Augusto Julio César, el emperador. Por ese tal motivo es que Roma
bien, lo manda a crucificar a Jesús como mandaba a crucificar a cualquiera que no obedecía al César o que no consideraba que el César era el poder supremo o se negaba al César. Entonces, básicamente, políticamente a Jesús se lo mata por ese motivo. Luego de la muerte de Jesús, digamos, el cristianismo no existía como una corriente filosófica, ¿eh? Donde había creencias, donde había manuscritos, donde había enseñanzas, pero no existía ninguna estructura del cristianismo como la conocemos. Pero también todo, en esa época el cristianismo se ocultaba en cuevas, en lugares específicos para poder enseñar porque era perseguido por el César. ¿M? Y todo aquel que negaba a César, obviamente, como les decía, era perseguido o asesinado directamente. Entonces las creencias se mantenían, convivían todas en el imperio. Uno de los otros cultos que convivían en el imperio fue el culto a Isis, que era egipcio. Lo llamaban la madre de Dios el culto, la reina de los cielos, que se hacían peregrinaciones en el equinoccio de primavera, ¿eh? Estamos hablando del año 200 después de Cristo. Se hacían las peregrinaciones que conocemos hoy en día, que se hacen a Luján, que se hacen a la Virgen Madre cristiana, pero en realidad en ese tiempo no existían dentro del cristianismo todo eso. Lo que existía era el culto a Isis, a la Madre, y se hacían estas actividades en el imperio. En el año 500 esto fue prohibido. Este culto fue prohibido y se reemplaza todo este culto por las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas, ortodoxas, absorben el culto. Digamos, para hacer desaparecer al culto, lo absorben, lo hacen propio. Entonces, en vez de hacer la peregrinación a Isis, se hace a María, a la Virgen, etcétera. ¿Cómo surge la Biblia? ¿Cómo surge la Biblia? La Biblia, o sea, en los primeros siglos del cristianismo, los 4 primeros siglos, la gente se reunía en casas, en cuevas, etcétera, a leer los manuscritos, a leer los evangelios. ¿Cuántos evangelios había? Cantidad de evangelios. Cada día se encuentran más. Había más de 30, 40. En realidad todavía no, ni se sabe en cuánto había. Esos evangelios tenían grados de profundidad. Eran algunos más superficiales y algunos más avanzados, como la escuela. ¿Mm? Ahí, digamos, hay conocimientos en la escuela más básicos y conocimientos más avanzados. La universidad nos da una matemática más avanzada que la primaria y la secundaria. Estos evangelios tenían eso. Y había evangelios con un conocimiento mucho más esotérico, mucho más profundo, místico, en realidad otros evangelios. Entonces, ¿qué pasó? En el siglo IV, en el año 325, Constantino, que era el emperador, estaba un poco cansado de todas estas corrientes religiosas que habíamos hablado. O sea, todas estas corrientes que les decía hace unos minutos, que existían, las creencias romanas, egipcias, judías, cristianas, persas y otros, que existían en el imperio. ¿Por qué no lograba el control del imperio absoluto? Porque él venía haciendo invasiones y haciendo crecer el imperio y se le iba a la mano este control teológico. Entonces Constantino decidió con sus seguidores, obispos, etcétera, crear un culto nuevo, una teología nueva, y creó la Biblia. Bien, para eliminar todo culto existente. Ahí es donde se prohíben los textos que no fueran aceptados por ellos. De ahí surgen los 4 evangelios, que en realidad no tenían nombre, los nombres se impusieron porque los evangelios no se sabe quién los escribió. Y se justificaban diciendo que eran 4 porque existían 4 estaciones, 4 puntos cardinales del mundo, etc. Pero eso fue una justificación más teológica, absurda y dogmática en la época para sostener el culto. Se eliminan todos los textos gnósticos, místicos, todos los evangelios, desaparece todo el conocimiento secreto y se inicia una persecución a los gnósticos. Había un sacerdote, eh,
un obispo llamado Irineo que declaró la guerra a los gnósticos y se los empezó a considerar herejes. Y parte de la Inquisición, que luego surge más adelante, se dedicó a eliminar todo aquel que pensara distinto, porque hereje significa eso, el que piensa diferente. Más adelante, otro emperador, llamado Teodosio, prohibió las religiones no cristianas. O sea, se obligó a todos a creer en el cristianismo que ellos impusieron. Y todos los templos, iglesias, las imágenes, las tradiciones que existían, las ceremonias de otras religiones, de otras creencias, fueron absorbidas por la iglesia cristiana creada. La misa, las imágenes que vemos de la iconografía que les mostré ayer en el grupo, las tradiciones, el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, las peregrinaciones a la Santa Madre, la cena del pan y el vino, que hoy conocemos como misa, que en realidad eso lo hacía Mitras, culto mitraico, hasta, por ejemplo, el culto a Zoroastro, acá puse mal, buenas palabras, es palabra. Vieron que en el cristianismo, cuando hacemos la formación cristiana, nos dicen de chicos que hay que tener buenos pensamientos, buenas palabras y buenas obras. Bueno, esa enseñanza surge del zoroastrismo, fue tomada cuando se empezó a eliminar todo esto de otras creencias, fue absorbida, porque era la única forma se generó una invasión teológica para poder eliminar los cultos. Y obviamente que aquel que no aceptara esto era eliminado de alguna manera. Entonces de ahí surge, digamos, lo que conocemos con la Biblia. Recordemos que la Biblia, que es el libro, tiene una parte que es el cristianismo, que es donde la historia del Cristo, y tiene una parte más antigua, donde habla sobre Moisés, está el Génesis, el principio del universo, de la creación. Bueno, todo eso en realidad no es cristiano, pertenece al budaísmo, y otra parte pertenece a otras culturas antiguas que fue tomado. Y así se armó la historia de Noé, por ejemplo, se armó lo que conocemos como el libro. Los 10 mandamientos que hoy tenemos, que a nosotros nos enseñan de chico, no son cristianos, son judíos. O sea, trajo Moisés. Jesús nos dio mandamientos. No habló, no enseñó los mandamientos, lo enseñó Moisés. Entonces, muchas veces como nosotros, sin querer, sin conocimiento fino, como que mezclamos todos, y bueno, hemos creado una teología sostenida en lo que planteó Constantino en su poder. Por eso ahí fue cuando nació la iglesia asociada al poder. Por eso nosotros en América tenemos la iglesia asociada al poder político, incluso a través de nuestra constitución. Pero surge acá. Antiguamente, antes de esto no había nada. ¿Mm? Y a través del tiempo se fueron creando normativas especiales para tener más poder, crear un culto más estructurado y se empezaron a eliminar cosas. Por ejemplo, se sacó a la mujer del altar, que antiguamente todas las culturas tenían una mujer como la sacerdotisa, se impide que los hombres se casen. Se crea el confesionario, que el confesionario fue muy, muy utilizado en la guerra para tener poder sobre territorios que se invadían, porque se confesaba a la gente y daba a conocer secretos del otro territorio. Hay toda una historia bastante compleja, digamos, de lo que fue pasando. Nosotros hoy tenemos la cáscara de todo eso, y que nada de eso tenía que ver en realidad con el cristianismo. Entonces así fue surgiendo el cristianismo que hoy conocemos. Pero ¿qué pasó? Hace unos siglos atrás, unos años atrás, aparecieron libros especiales, libros secretos, evangelios desconocidos. A esos evangelios se los conoció en la historia como el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, Tomás, Felipe, Pedro. Aparecieron los textos de Nag Hammadi, aparecieron los rollos del Mar Muerto, apareció también el Pistis Sofía, que son enseñanzas de Cristo después de su muerte. Y todo eso revolucionó la historia. Lo que sucede es que estos textos
del cristianismo primitivo. ¿Me van entendiendo? Hola, ¿me van entendiendo? Sí, sí, Bueno, lo que sucede es que estos textos del cristianismo primitivo son textos muy profundos y que desafían las estructuras básicas de la iglesia conocida, porque primero que son esotéricos, son difíciles de comprender, de entender porque se mezcla la alegoría con un proceso espiritual de la conciencia del ser, revelan un cambio del hombre a través del autoconocimiento para convertirse en Cristo. Considera que Cristo no es una persona humana, una persona, y que Jesús, esa humana persona, era igual a nosotros, y que a través de un conocimiento especial, Él se convirtió en Cristo, Él absorbió ciertas capacidades internas, desarrolló la conciencia y adquirió el estado de Cristo. El estado de Cristo es un estado elevadísimo de conciencia, ¿bien? Que cualquier ser humano podría alcanzar. Entonces esos manuscritos revelan ese conocimiento y consideran y dicen que en realidad Cristo está en todo, todo lo que existe contiene el Cristo, que es una energía especial que permite la vida. Por eso decía el manuscrito de Tomás, dice, levanta la piedra, ahí estoy, está en todos lados. ¿M? Esto desafía la estructura de las creencias religiosas ortodoxas porque haría desaparecer al templo, a la estructura donde a vos te dicen que vos para acceder a Dios tenés que acceder a una institución y esa persona, que es un sacerdote, un obispo, intercede por vos ante Dios y el Papa y Dios y el obispo y el sacerdote son como representantes de la tierra de la iglesia, de la madre iglesia. Por eso la iglesia se la representa como mujer. Entonces, todo eso fue creado políticamente para cierto control del conocimiento de las personas. Estos manuscritos van contra todo eso y revelan una historia que es la original. Entonces, obviamente, la iglesia los considera heréticos, apócrifos, y se descartaron. Incluso se quemaban en esa época antiguamente y todo aquel que lo tuviera era también perseguido o matado. Pero algunos de esas personas de esa época lograron ocultar estos manuscritos en cuevas y lograron que luego, a través de los siglos, aparecieran, ¿m? Y fueron apareciendo eh, a través del tiempo. Hay buenos documentales que ustedes pueden encontrar en National Geographic de esto, donde cuentan perfectamente la historia y los muestran y van explicando los grandes secretos que revelan. Entonces Jesús representaba una persona que encarnó esa fuerza crística y que ese camino para llegar a la fuerza crística o convertirse en quien fue Jesús fue llamado la gnosis. Así aparece en esos manuscritos y por eso esos manuscritos, los textos de Nahamad, el Rollo Mal Muerto, el Evangelio de Judas, etcétera, etcétera, son evangelios gnósticos, ¿m? Y de los cuales muchos de esos fue utilizado por Carl Jung para comprender la naturaleza del hombre. Eh, entonces la gnosis es un conocimiento que despierta a la conciencia y elimina la ilusión que tenemos nosotros que nos permite salir del sufrimiento ilusorio que hemos creado. ¿M? Que es lo que hablan los budistas, etcétera, que hablan de la ilusión de Maya. Y bueno, Cristo enseñó un camino, un conocimiento especial que es la gnosis. En realidad Jesús fue gnóstico. ¿M? Estaban los esenios, de esa época eran los gnósticos antiguos. Como le decía, los rollos Mar Muerto también aparecieron en 1947, aparecieron también los manuscritos Nag Hammadi en 1945 que revelan todos estos misterios, ¿m? Sobre el gnosticismo y las verdades del cristianismo antiguo. Entonces, ahora vamos a explicar, se va a cortar en 5 minutos, yo voy a compartir un nuevo enlace para cerrar esta parte que es más histórica. Vamos a empezar a entender qué era ese camino y de qué hablan esos manuscritos y qué es la gnosis.
de la cual le hablan, porque la gnosis no es una institución, eh, es un conocimiento especial, secreto, que todos los grandes maestros han aprendido, como lo hizo Buda, como lo hizo Jesús, como lo hizo no sé, Zoroastro, los grandes maestros egipcios, etcétera. Todos esos adquirieron la gnosis y vamos a ir entendiendo de dónde surge eh, el camino del iniciático que esos maestros recorrieron y cuáles son las claves que enseñan. Básicamente que en realidad el Cristo o la conciencia está dentro de uno y no fuera de uno. Y que la iglesia está dentro, ¿m? Y que el templo del cual hablan los evangelios es el templo interior. Toda la Biblia, los evangelios, hablan del hombre y todo lo que cuentan tiene que ver con su interior, no con su exterior. ¿Eh? Y la iglesia se ha dedicado, digamos, a deformar eso y transmitió que ese conocimiento es algo exterior y en realidad no tiene nada que ver, es un conocimiento esotérico llevado hacia adentro. Entonces, todo lo que le sucede a Jesús en realidad son procesos internos del ser, de la conciencia, como lo vivieron todos los maestros en la historia. ¿M? Por eso todos nacieron de la una Virgen Madre, muchos fueron crucificados, Mitra nació el 25 de diciembre, y todo eso son símbolos esotéricos que tienen que ver con el esoterismo crístico. ¿Alguien quiere hacer una pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? No, yo voy entendiendo bien. Bueno, tratamos de resumir la historia en unos breves minutos, pero más o menos así fue la historia del cristianismo primitivo. En realidad de todas las creencias, básicamente, ha pasado por este proceso. Y hoy se han deformado demasiado ya. Hay una clase dentro del curso de Gnosis que se llama el árbol genealógico de las religiones, donde se estudia todo esto y se ve cómo, digamos, esto se ha deformado a través de los siglos y bueno, lo que recibimos hoy en día es la rama de un árbol, o sea, la rama más pequeña del árbol y hemos perdido la raíz, el tronco y se ha desvirtuado demasiado todo. Por eso tenemos miles de ramas dentro del Claro, porque cristianismo. esa es parte del control. ¿Cómo? Que ¿Cómo? pasó a ser parte del control de las personas. Sí, sí, es una Ah, no forma sé si me de... escuchás, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho perfecto ahora. Sí, sí, exactamente, es una forma de controlar al ser humano. Porque en realidad, ¿en qué se sostiene Claro. cualquier creencia? En las debilidades del hombre, o sea, en las debilidades. Eh, Sí, sí, entonces, en controlarlo, en sentir culpa, en tener una separación exactamente, con Dios también. Pero yo creo exactamente. que el error de todas las religiones es que te separan de Dios, siempre está afuera, afuera, cuando es adentro. Claro, no, no solo te Entonces, separan, sino que institucionalmente te separan, porque si vos dejas de participar dentro de cualquier culto, estás fuera de Dios para ellos, en la forma que se claro, entrega el culto, y porque si no aparte, estás adentro, te fuiste del camino. bueno, y otra cosa es como esta verdad absoluta que tiene cada religión, ¿no? Entonces una rechaza a la otra, cuando como si fueran las dueñas de la verdad y las dueñas de ese Dios. Sí, Entonces te das sí, cuenta eh, que no es. es un gran delirio narcisista, pero es lo que pasa, sí, 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 todas consideran la verdad, Tal cual. es así. No, pero eso es, Pero bueno, claro, y aparte es una jerarquía, es todo un sistema de control, es una política, las religiones son políticas, lo que pasa es que la gente no se da cuenta. claro, es que fue creado por política. Constantino era el emperador. Claro, Fue un claro, acuerdo político de poder y es dominio. así. Y bueno, Claro, tal cual, de sumisión cuando... al ser humano. Sí, sí. Bueno, la Qué bárbaro. historia es muy larga, pero cuando uno... Imagínate que la mayoría de las guerras en la humanidad, incluso la guerra que estamos teniendo hoy acá en Jerusalén, ¿en qué se sostiene? ¿Cuál es el origen de la guerra esa que está surgiendo hoy?
¿El origen cuál es? Religioso. Ahí no hay origen de poder sobre el La verdad que no estoy muy informada en La eso, guerra pero que está habiendo en la Franja de Gaza, la guerra que tenemos hoy, el origen no es religioso, no tiene nada que ver con el petróleo, el dinero, no, es religioso. Hay un grupo de gente que quiere que Jerusalén desaparezca del mapa por cuestiones religiosas. Y cuando hay ataques terroristas, como lo ha habido en Estados Unidos y todo, ¿en qué se sostienen esa gente, esos terroristas? En Alá, ¿eh? sí, sí, Considera, sí. ¿cuál es el origen de la En nombre guerra? de Alá En- y todo. pero por eso siempre es religiosa. Cuando uno va a lo fino de cualquier guerra, la mayoría, son religiosas. La raíz, bueno, ni siquiera hablemos de la Segunda Guerra Mundial, porque eso podemos hablar muchísimo con respecto a lo que fue el nazismo. Se sostenía una teología religiosa, el nazismo, por eso todas las imágenes eran nórdicas, religiosas, y ahí surgió la Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, sobre todo cuando estaba Hitler y todos sus seguidores eran teólogos fanáticos dentro del misticismo. O sea, no tienen nada que ver con el poder, digamos, económico. Se basaban en toda una teología delirante que tenía Hitler y sus seguidores, siempre religiosa, siempre. Eh, bueno, entonces, Sí, ¿qué revelan estos libros? Revelan el conocimiento, la gnosis. ¿Y qué es la gnosis? Eh, nosotros generalmente para interpretar el mundo usamos los conceptos. O sea, yo voy a la universidad, me dan un título, yo soy psicólogo, abogado, ingeniero, y considero que yo sé del tema. Y después encontramos un arquitecto que le das un balde de cemento con cemento y no puede saber revocar una pared. Pero el hombre es arquitecto, ¿entienden? Entonces es como un poco contradictorio, y así es nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros adquirimos un conocimiento, lo tenemos desde chico, la escuela, la secundaria, la universidad, los libros nos dan un conocimiento. Pero ese conocimiento que hemos adquirido está muy lejos de la experiencia real de las cosas. Incluso la ciencia teoriza sobre muchas cosas, nos da hipótesis, leyes, conocimientos. Gran parte de esos conocimientos después pasan 20 años, se caen, viene otro científico y dice, no, lo que decían sobre la gravedad no es así, salió Einstein diciendo todo lo opuesto, y así sucesivamente. Entonces, es como que el conocimiento que recibimos no permanece en el tiempo. ¿Y por qué no permanece? Porque no es real, es subjetivo. Eh, pero existe un conocimiento real, que no es subjetivo. A eso lo llamaban gnosis. Si yo le quiero explicar a una persona que es ciega, no vidente, ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? ¿Cómo le explico qué es la luz a un vidente? ¿Qué le puedo decir? Le puedo decir, es clara, es transparente. Si pones la mano al sol, se calienta, brilla. Y esos conceptos, definen qué es la luz. La persona que no ve puede comprender de fondo qué es la luz. No, no lo puede comprender. Digamos, trata a través del concepto, del conocimiento adquirido, tratar de entender qué es la luz, pero no puede comprenderlo, porque la única forma de comprenderlo es verla y vivirla. Entonces, la gnosis es la experiencia real del conocimiento, no es una creencia, se sustenta en la experiencia concreta y real de las cosas. Entonces, yo puedo creer en los elementales. Ahí me dice Estefanía, la caverna de Platón. Sí, la caverna de Platón, Platón fue gnóstico, existían las escuelas gnósticas en ese momento, junto con los valentianos gnósticos. Y bueno, la caverna, que hoy se usa mucho en la psicología, hasta en los negocios se utiliza, pero se ha deformado también la teología de eso. La caverna representa los cuatro estados de la conciencia. Y la cueva, lo más profundo, es la ignorancia profunda, donde nosotros vemos las sombras, que es lo que percibimos hoy, la ilusión, el dogma y todo
todo lo que vemos, percibimos del mundo, lo que nos muestra Internet, los noticieros, todo eso, eso son las sombras. Bueno, nosotros no conocemos de fondo la realidad. Incluso si uno ve una noticia en un canal y la ve en otro, se contradicen las noticias, dicen cosas totalmente distintas sobre la noticia, de acuerdo a la visión política que tengan, etcétera. Entonces, la gnosis es la experiencia directa. Ahora, para llegar a la gnosis, necesitamos un conocimiento que nos permita experimentar. Porque fíjense que la religión cristiana ortodoxa nos dicen que nos tenemos que morir para ser felices y llegar al cielo, y que se nos van a resolver todos los problemas muriéndonos, y que si nos portamos acá nos va a llevar al infierno, y vamos a sufrir. Entonces, siempre estamos esperando que pase otra cosa para llegar a eso que se llama la felicidad, etcétera, la experimentación. Y los manuscritos Nag Hammadi y estos evangelios secretos no consideran que la creación es Dios. Digamos, que cada átomo, del momento que se creó la creación, cada partícula, cada ser humano es Dios. Somos Dios. Somos parte de somos Él, que Él se fraccionó. Fíjense que cuando nace un niño, son una célula. Y esa célula se subdivide, se genera lo que se llama la diferenciación celular, y la ciencia en Israel no entiende esto no lo puede lograr entender, cómo se genera y por qué se genera, y que una única célula, después se subdivide en millones de células, y una forma el hígado, el otro el corazón, y son células totalmente distintas, y no tenían nada que ver con una con la otra, pero tenían la madre, la célula madre de origen, la misma célula. Y así pasa con la creación. Como sucede en el cuerpo humano, sucede en la creación. Cuando se creó la conciencia, el ser, el mismo, digamos, Dios, de lo que llamamos Dios, al manifestarse como forma de creación, Él se proyectó a sí mismo. Somos parte, somos Él. Es como que Él se proyecta para verse Él mismo. Y que si nosotros somos seres inconscientes, Él en parte es inconsciente, porque nosotros somos Dios, somos una de esas células. Si una célula del cuerpo se enferma y no funciona y se genera un cáncer, es el cuerpo, digamos, es parte del cuerpo, no está fuera del cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos esa luz adentro, pero esa luz está dormida, está dañada, y hay todo un porqué de eso. Entonces, cuando los maestros bajan a la tierra y se manifiestan, viene a entregar el conocimiento, la gnosis, que es la luz o el camino del autoconocimiento es secreto, para que esas células se activen y se despierten y tomen conciencia de quiénes son, porque el conocimiento está ahí, simplemente que no se sabe. Entonces, pero este conocimiento tiene que ser especial, porque si yo no puedo explicar intelectualmente qué es la luz, me tiene que ser un conocimiento que me dé la oportunidad de experimentarlo. Entonces yo lo recibo intelectualmente porque yo funciono intelectualmente, pero tengo que buscar la experimentación. Entonces el gnosticismo, que conocemos, que se da en el curso de primera cámara, es ese conocimiento. Es un conocimiento que nos permite la experiencia directa de las cosas. Entonces, yo hablo de los elementales, intelectualmente se pueden decir un montón de cosas de los elementales, que son las esencias de las plantas, las hadas, los duendes, etcétera. Pero lo que tenemos que buscar es la experiencia real para tener contacto con esos seres y percibirlos. Y eso nos permite el gnosticismo. El conocimiento tradicional, aunque puede hablar de los elementales, no nos permite la experiencia real sobre eso. Entonces, si hablamos de los ovnis, de los extraterrestres, tenemos que adquirir la experiencia real de tener un contacto real, físico, físico con esos seres. Por lo menos, ahí adquirimos lo que se llama la gnosis. Esa gnosis en ese aspecto. Por eso los maestros se llaman gnósticos cuando vivieron la experiencia directa. Si nosotros vivimos la experiencia directa de las cosas, somos creyentes, somos ciegos. Estamos en la caverna de Platón atados a las cadenas, atados. Entonces, cuando salimos, vamos saliendo del estado de la conciencia que tenemos, que ahora estamos en un estado muy de sueño, porque nosotros pensamos que tenemos los ojos abiertos y estamos despiertos, y en realidad no lo estamos.
estamos profundamente dormidos, eh, cuando tenemos esa experiencia a través del gnosticismo de que existe otro estado de la conciencia, nos podemos dar cuenta que estamos dormidos. Ya eso nos invita a la gnosis. Y las instituciones son estructuras sociales, políticas, humanas, formadas por un montón de personas pseudo equivocadas que tratan de buscar el conocimiento para llegar a la gnosis. Lo que sucede es que esto en la actualidad se invirtió, donde la institución pasó a ser más importante que la sabiduría. Entonces las personas, digamos, si no estás dentro de ciertas instituciones, no sos de tal o cual religión o te quedaste fuera del cielo, fuera del camino, porque este triángulo se invirtió. La institución, el único fin que tiene que cumplir es entregar el conocimiento. Y ese conocimiento, en forma individual, sin seguidores, sin seguir a nadie, te debe dar la experiencia y la apertura para llegar a la gnosis. Eso es lo que enseñan los textos secretos. Y lo que transmiten que adentro nuestro existe una luz a la que se llamaban el Cristo interno, íntimo, y que nosotros hemos encarnado, y de esa luz tenemos una fracción muy pequeña, que es la esencia, y que esa esencia está dormida, porque está hipnotizada por una fuerza interna que es muy profundo estudiar, que se llama el ego. En la película Matrix aparece mucho, conocido como Smith, si no vieron la película, Smith representa el ego. ¿Y qué hace Smith? Trata de dormir a Neo, porque Neo quiere despertar, que es el neófito, Neo es el neófito, ¿verdad? Entonces, esta esencia cuando quiere despertar, digamos, esa fuerza interna, el ego que tiene un origen muy profundo, trata de dormir a la esencia. Por eso estamos totalmente dormidos. Cuando esta esencia empieza a salir de la cueva de Platón, empieza a adquirir ciertos estados de conciencia más elevados. Uno de esos estados es conocido aún como Buda. Buda es un estado de la conciencia. ¿M? Y hay diferentes estados. Y el estado más elevado, es el Cristo. Cristo es un estado supraconsciente. Es donde esa fuerza 100% consciente, supraconsciente, digamos, que se unificó con la célula madre de la creación, toma forma física y se expresa a través de un hombre humano. ¿M? Pero todo este proceso, que se llama iniciación, quedó plasmado en un libro, en mensajes, en alegoría, en historias, a través de los tiempos, en mitos, en leyendas. Y como el conocimiento es esotérico y no es superficial, el hombre no lo entendió. Y como en el medio se metieron los poderes políticos, religiosos, etcétera, se distorsionó todo. Entonces estamos en una telaraña de conocimientos y no sabemos dónde está el rollo original y el conocimiento original. Y es lo que le está pasando a la humanidad. La humanidad está buscando desesperada respuestas a sus necesidades íntimas del ser, del camino espiritual, y hoy hay de todo, para lo que quieras, incluso se vende, por internet y se dan cursos gratis, también. Entonces, nosotros tenemos que empezar a indagar para atrás y entender la fuente. Hay algo que nunca entiendo, siempre les digo a algunos. Carl Jung, cuando adquiere la gnosis, la adquirió de los manuscritos Nag Hammadi, y hoy existen corrientes, sobre todo en Europa, fanáticas por Carl Jung. Han hecho casi un culto religioso hacia Carl Jung, escuelas de psicología. Y yo me pregunto, ¿por qué esas personas no van a estudiar la fuente en vez de estudiar a Carl Jung, que es un intermediario y es alguien que interpretó la fuente? No, siguen a Carl Jung, ¿se comprende? Entonces, es un problema que nosotros tenemos en nuestra psicología, que necesitamos seguir a las personas y no por una necesidad, no sé, de baja autoestima, de inseguridades. Algo nos sucede.
y no confiamos en nosotros mismos. Y estos conocimientos hacen lo contrario, te enseñan a la experiencia, a adquirir la confianza sobre uno mismo y entender que esas capacidades están dentro de uno y que simplemente a través de una enseñanza especial deben desarrollarse. ¿Mm? Entonces, todos los mitos, todas las creencias de la historia de la humanidad están sustentadas en un proceso íntimo, interno. Cuando a nosotros nos enseñaba que Jesús nace el 25 de diciembre en la iglesia, en realidad que eso fue adquirido de los mitraicos, porque en realidad nunca se supo cuándo nació Jesús, cuándo murió Jesús, todo eso es impuesto por la iglesia. Eh, en realidad es un mito solar que existió siempre, porque el 21 de diciembre al 25 de diciembre se considera un proceso del Sol, que se llama el solsticio invierno, donde nace Jesús. Fíjense por qué. Porque cuando se hacía la peregrinación de Isis, se fecundaba la madre tierra, y en todas las culturas se hacía de una de otra manera, se daba ofrenda a la madre tierra. Después del 21 de marzo, eso se hacía en marzo, las peregrinaciones, eh, pasan 9 meses, y el 21 de diciembre es cuando, entre el 21 y el 25 de diciembre, nace el Cristo, se gesta el ser, se gesta la vida, se gesta el sol, porque todo ese proceso de marzo a diciembre es un proceso del sol, y por eso en las grandes culturas, el dios Kukulcán, la serpiente de las pirámides, se ilumina el 21 de marzo por la posición del sol y baja Kukulcán. Se gesta el Cristo baja, se gesta esa fuerza crística en la tierra, en la materia, para luego nacer físicamente en diciembre, y que nace entre animales, que es algo absurdo también, porque imagínense si una mujer embarazada nos toca la puerta y nosotros le decimos, bueno, anda al galpón de nuestra casa, donde hay una vaca, chancho, no sé, gallinas, y vamos, la dejamos ahí a la mujer embarazada. Todo eso es un mito, es un símbolo esotérico, eso nunca ocurrió, es una locura que ocurriera, pero no se entendió. ¿Mm? Todos esos animales representan al ego, ¿mm? Al ego. Y la esencia es el Cristo, es el niño. ¿Mm? El niño es la esencia. Y el ego representa toda la parte negativa, animalesca, ¿no?, de nosotros, que tiene que ser eliminada. Entonces Jesús, a través de ese proceso hasta los 33 años, que también es simbólico, elimina todos estos aspectos negativos y se convierte en el Cristo. ¿Mm? Por el 33 tiene que ver con la columna vertebral, el desarrollo del Kundalini, etcétera. Entonces, todos estos conocimientos que estamos hablando están dentro de estos evangelios. Por eso la iglesia los eliminó, porque destruyen la estructura de la iglesia. Y por eso son considerados apócrifos, herejes, peligrosos, y era necesario eliminarlo de la historia. Y es lo que se hizo. Es muy interesante conocer la historia oficial, es muy importante que ustedes conozcan hoy que tenemos la internet, a través de diferentes documentales que pueden buscar el Evangelio de Judas, que es muy interesante porque Judas, en la historia real, no traiciona a Cristo, sino que Jesús le pide a Judas, entregame. O sea, porque ese proceso se debía cumplir para que se dejara la enseñanza plasmada y el conocimiento secreto. O sea, él le pide a Judas que lo entregue. Y Judas era uno de los discípulos más ascendidos de ese momento. Bueno, y también después existe una teología muy negativa hacia el judaísmo en los cuatro evangelios, porque fue impuesto para eliminar, correr a los judíos del medio también. Entonces hay toda una historia bastante oscura dentro de esto, cómo se fue armando la Biblia. María Magdalena fue la mujer más importante de los seguidores de Jesús, incluso
se la considera que fue la mujer de Jesús. Pero siempre se la relacionó con una prostituta, porque en realidad todo es un símbolo, representaba el alma, que el alma está sucio, el alma está contaminado, el alma tiene defectos, la esencia está dormida y tiene que purificarse, limpiarse, y todo eso es un símbolo, no tiene nada que ver con una mujer prostituta, siempre representaba al alma corrompido en esos símbolos antiguos. ¿Alguna consulta hasta ahora? No, gracias. Bien, entonces cada evangelio, el de Felipe, el de Tomás, el de María Magdalena, van representando y dando conocimientos distintos, pero siempre nos están hablando del conocimiento interior. Siempre están dirigidos al interior, no al exterior. Entonces ahí vamos a empezar a poder interpretar más el camino real, lo que es la religión. La religión no es una institución, no es una estructura política, sino la religión es un religar, es un proceso de volvernos a ligar con lo divinal. Una persona no necesita ir a ninguna institución para ser un ser totalmente religioso. Si yo voy a rezar y al otro día le pego a mi perro o no lo doy de comer porque no lo aguanto, no sé, o lo insulto, no tengo nada de religioso. Entonces, la religión tiene que ver con esa espiritualidad superior, con esa postura ante la vida más eh, de entregar al otro lo que el otro necesita, de ayudar sin esperar nada a cambio. Acá me dice Neo Smith son caras de misma moneda. Sí, es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es lo mismo? Porque en realidad Smith o el ego, bueno, estos son clases que se ven en primera cámara. El ego tiene parte de esa esencia que no está despierta. Smith es como un virus. Cuando ustedes estudian un virus en biología, en biología, el virus del HIV, por ejemplo, cualquier virus, que es algo sin vida, ¿qué hace? Entra a una célula que posee vida, entra a la célula, utiliza todo el mecanismo intercelular, él se duplica, se multiplica, se hace copia de sí mismo hasta que mata la célula y se desparrama el virus a otra célula y van atacando más células. Eso es Smith. Eso es el ego. El ego dentro de su estructura interna posee esencia, ¿m? La esencia. Y por ejemplo, los cuentos esotéricos como La Bella Durmiente, Pinocho, todo eso representan ese proceso también, porque Pinocho, los hombres de madera, somos nosotros en realidad. Y la esencia, o el 3% o los tres principios, fueron representando en los colores, en rojo, el amarillo y el azul, que aparecen en la ropa de Blancanieves, de Pinocho, etcétera, la Bella Durmiente. Es la esencia. Entonces, sí, Smith y la esencia o Neo son lo mismo. Por eso, cuando elimina Smith, se convierte en Dios, Neo. Cuando Buda elimina Marra, se convierte en Dios. ¿Quién era Marra? El ego de él, su propio espejismo. Él ve es el mismo, misma proyección de él. ¿Mm? También esa película enseña mucho que es el pequeño Buda, se ve todo el proceso iniciático de un maestro, se ve todo el proceso. Y es muy interesante. Y habla justamente lo que me estás diciendo, que son lo mismo. Sí, es el mismo, es lo mismo, es una parte de él, una parte que está dormida, ¿m? Que tenemos que despertar Pero y eliminar. ¿te puedo decir algo? Sí, Esto, hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Estefanía. sí, Esto es lo mismo que me pongo a reflexionar en esto que estás diciendo, y es lo mismo que nosotros tenemos que ir trabajando nosotros con nuestro propio trabajo interno, me parece. sí, es Ya lo no mismo. con lo que nos dicen con respecto a esto que decís de la institución, ¿no es cierto? Sino Claro, de vernos a nosotros mismos a ver qué es lo que nos pasa con todas estas circunstancias que se nos van presentando en la vida. claro, pero para eso, para hacer, digamos,
para hacer un proceso avanzado, hay un conocimiento especial, porque si no voy a terapia, y a terapia me va a ayudar, de la terapia básica me va a ayudar, pero esto estamos hablando de algo más avanzado. Digamos, una cosa es la matemática de la escuela y otra cosa es la matemática universitaria, ¿eh? Porque en la escuela nos decían que existían números positivos y después en la secundaria me dicen, no, hay fracciones y números negativos, ¿entienden? Entonces, hay conocimientos más avanzados y el gnosticismo es un conocimiento muy avanzado, muy avanzado. Incluso la física cuántica podría decir que es un conocimiento que se acerca al gnosticismo y todavía es mucho menor que el gnosticismo. La gnosis es un conocimiento más avanzado que la física cuántica. ¿Entienden? Entonces uno puede recorrer un camino, pero en ciertos aspectos necesita un conocimiento especial para seguir avanzando, porque no puede trabajar ciertos aspectos del ser. Depende de lo que uno quiere. Si uno quiere dejar de fumar nada más, bueno, es una cosa. Ahora, si uno quiere conocer la verdad absoluta, es otro camino. ¿Se entiende? Pero digamos, el trabajo está en la vida, el trabajo está en uno mismo todo el tiempo, desde que se despierta hasta que duerme, incluso durante el sueño, ¿eh? Las 24 horas, porque la conciencia no duerme, lo que duerme es el cuerpo, que necesita energía nada más, el ropaje que tenemos, el traje que tenemos puesto. Entonces la gnosis nos invita a eso. Y la primera cámara nos da el ABC básico, nos hace pasear por todo el origen del cosmos, de la conciencia, del ser, de la historia, de toda la humanidad, de las razas, y nos da ese conocimiento que los maestros dejaron, y uno lo puede tomar o no, pero el fin nuestro simplemente es transmitir que ese conocimiento existió, existe, y siempre va a existir, y es libre, y no está atado a instituciones ni a personas, y eso lo tenemos que lograr comprender. Porque si el otro está equivocado, yo soy buen ciego, probablemente también me caiga en el pozo. ¿Mm? Y estas películas, como Matrix, Pinocho, y qué sé yo, Pequeño Buda, nos ayuda a entender estas cosas. Es importante que la miren por ahí, porque digamos, estas personas que crearon estas películas, no se les ocurrió de la nada. Fueron personas estudiando el misticismo, ¿Mm? Y lo llevaron a los medios. Igual Disney recordemos que fue masón y tenía estos conocimientos, ¿m? En esa época. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo que el conocimiento siempre estuvo y que lo podemos utilizar cuando queramos. Y bueno, para eso brindamos estos espacios, eh, y la oportunidad que cada uno pueda. Bueno, The Truman Show es parecida a Matrix, sí, 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 sí. El tema es que, bueno, nosotros estamos en ese estado de Truman Show. Y cuando salimos de la caverna un poquito, a través de ciertas experiencias místicas que podemos acceder a través de prácticas especiales, nos damos cuenta que estamos en información. Si no, directamente, por ahora va a ser solamente una creencia más. Lo importante es la verificación de esto. Y la gnosis nos permite, uno puede dar fe directa, eh, que esto es real, pero uno debe experimentar. ¿De qué sirve si yo les digo, miren, yo ayer viajé a Marte, fui a Júpiter, Venus y vine? Hoy a la mañana me dejó la nave acá en mi casa. ¿De qué sirve? De nada. Puedo crear gente que me siga, a uno me va a decir, estoy rechiflado, me van a querer internar, ¿y de qué sirve? De nada. Lo importante es que cada uno se suba a esa nave, viaje a Marte, a Venus, y se dé la vuelta y vuelva. Entonces a eso apunta la gnosis. Eh, la experiencia es de uno, y uno no la puede transmitir, porque no puede transmitir la luz. Uno puede transmitir cierta confianza en el conocimiento y guiar al otro en base a lo poco que uno puede haber experimentado, o lo que a uno ha, el acceso que le ha dado en el proceso. Digamos, uno hizo una práctica, vivió una experiencia. Miren, para ir cerrando, porque ya se va a cortar en 5 minutos.
Yo tenía una pariente acá en mi casa, estuvo viviendo un tiempo, y un día me dice, ¿me das sí, una práctica? Ella de no sé nada, nunca. Entonces le digo, bueno, sé esta práctica, sé esto, esto, lo otro. Era una práctica con mantras. Entonces fue a la habitación, hizo la práctica unos minutos. Cuando ella abre los ojos, vivencia algo especial. Verifica que la realidad que veían antes, antes de subir a la habitación, era otra. Vive otra realidad. Puede percibir cosas, porque ¿qué pasó? Digamos, adquirió otro estado de conciencia en esos segundos. Entonces baja de la habitación, ¿no? Asombrada, congelada, me dice, me pasó algo". Le digo, bueno, ¿qué te pasó? ¿Viste esto, esto? Me dice, sí. Bueno, ella entró en otro estado de conciencia. Entonces ahí te das cuenta que el estado de conciencia que tenemos nosotros no es el real, no es el total. Como cuando uno, no sé si alguna vez tomaron un alcohol y la persona se emborracha. El estado de inconsciencia que tiene la persona no le permite percibir la realidad tal como es. Incluso puede percibir cosas que no son reales porque está intoxicada. Entonces, cuando se le va al estado de alcoholismo, que vuelve a la normalidad que conocemos, cambia ese estado de la conciencia. Imagínense en que nosotros en este estado estamos como alcoholizados, pero creemos que ni siquiera nos damos cuenta que estamos alcoholizados. Cuando las prácticas nos sacan a otro estado, nos damos cuenta que estamos alcoholizados, porque hemos salido unos segundos de la cueva de Platón. Pero como habitamos la cueva y vivimos en la cueva, por más que queramos salir permanentemente, no podemos, porque vivimos ahí, porque nos trae algo que es el ego. El ego es como una piedra que tenemos atada. Los maestros, un Cristo salió de la cueva, vive fuera de la cueva, es libre. Nosotros habitamos en esa cueva de Platón. Entonces Platón, a través del mito de la caverna, es interesante porque, bueno, hay una conferencia en la Gnosis que se utiliza la cueva de Platón la alegoría de Platón para explicar los estados de conciencia. ¿Alguna consulta? Espero haber sido lo más claro posible. Lo importante es en esta etapa darles a entender que se puede vivir de otra forma y se pueden experimentar cosas un poco más intensas y superiores a través de un conocimiento como es la gnosis.